Muy buenas, Adana, y Hola, bienvenida a buenas, Publishers muchas Weekly en gracias. español. Bueno, a mí me gusta empezar siempre, ¿no? Es una especie de costumbre en estas entrevistas del canal de YouTube, empezar por que nos cuenten, ¿no? La sinopsis. ¿De qué va Aleixo, Bueno, el Alexio Rey de la es Sombra? una historia contada en primera persona por el propio Alexio. La historia de su vida, que va desde su infancia hasta la actualidad, su actualidad. Y en la historia, eh, pues hay muchos ingredientes, porque claro, una historia de vida tiene todos los ingredientes que pueden tener. Pues yo qué sé, desde la inocencia de la infancia, la culpa, cómo se mete en el mundo del narcotráfico sin querer y todo, pues cómo encuentra el amor de su vida. Y todo esto es un poco lo que encierra la historia, toda una historia de vida. ¿Y de dónde surge o cuál es el germen de una historia tan El concreta, origen, Adana? el origen, bueno, la idea salió de un monólogo del actor Luis Zaera, que vi aquí en un teatro, se titulaba Chungo, y él, bueno, contaba un poco por qué no le daban los papeles del protagonista que ves a la chica y siempre le tocaban los del chungo por su aspecto. Entonces, pues con esa idea también en el monólogo contó cosas de su infancia en Galicia y que iba a un colegio de curas, de su infancia. Y mezclando ese monólogo con algunos de sus personajes que me encantaron, como Ferro en Vivir sin permiso, que es un personaje que me encantaba, que cautivaba a la gente, ¿no? Entonces, pues con esa idea creé un Aleixo a partir de ahí. Que luego, evidentemente, ahora es algo diferente. No es Luis Zaera y no es Ferro de Vivir sin permiso, es otro personaje, pero un poco fue inspirado ahí. Y, Alana, ¿qué parte del libro te ha sido más orgánica, ¿no? O más te ha salido más fluido a la hora de escribir y qué parte te ha costado un poco más? ¿O qué A mí partes? la parte, bueno, cuando empiezas a escribir un libro, o por lo menos yo cuando empiezo a escribir un libro, las historias salen fluidas, por la infancia iba todo fluido, pero ya cuando te tienes que meter en una personalidad más compleja y más complicada y de otra persona, entonces ahí empieza un poco la complicación. Es cuando tienes que abandonarte un poco tú y dejar al personaje que hable y dejar que el personaje posea la historia. Y esa parte, digamos, que es la que más he tenido que transformar y volver a dejarle hablar al personaje. Al final creo que he conseguido que el personaje sea solo él y no haya nada de mí ahí. Y esa es la parte más compleja, pero aparte es la más bonita, porque además el personaje, como es también como cautivador y manipulador, al final hasta me ha convencido a mí de cosas que creía muy definidas, como esto está bien, esto está mal, pues hasta a mí me ha convencido. Entonces creo que puede ser muy interesante para el lector ver si Alexio le convence. Bueno, siempre hay algo del autor porque al final lo has escrito tú, pero es verdad Sí. que has intentado tomar Sí, mucha eso sí me ha distancia, llevado ¿no? reescrituras, porque siempre apareces tú y aparecía yo, que además soy psicóloga, aparecía como psicóloga. Entonces, pero reescribiendo, al final conseguí que saliera solo ese personaje. Y Alana, ¿cuáles son tus referentes? Es decir, Uy, ¿qué yo leo de libros todo. sueles leer tú? Yo leo de Y qué todo. autores Mira, ahora también? me ha dado por los clásicos. Dickens, estaba leyendo Fausto de Goethe. Lo vuelvo a leer porque lo leí en mi adolescencia y lo vuelvo a leer. Y ahora me ha dado así un poco por los clásicos que me parecen fascinantes. Pero leo de todo, libros, pues novelas románticas, libros de misterio, todo lo que pillo, y aparte leo libros pues de psicología y siempre que me ayuden a aprender alguna cosa nueva, eso también, siempre tengo 2 o 3 en danza, o sea que... ¿Y cuál crees? Esta pregunta es difícil, pero ¿cuál dirías tú que es la mayor virtud de Alexo, un rey en la Pues sombra? aparte de ser muy manipulador y cautivador, que eso es una virtud a veces, pues es que no te sabría decir, aparte de esa,
Pues la virtud es haber llegado a la edad madura y poder recorrer su historia pues con cierto cariño, con aceptación, habiendo limpiado todas las asperezas que le han ido surgiendo en la vida y un poco creo que es eso. ¿Y ha habido influencia cinematográfica en No, Alexio, un yo rey en la creo sombra? que no. Creo que se podría hacer una película genial, si me entiendes, porque cuando es una historia de vida siempre pues da mucho juego. Además que tiene cierto humor y el humor y el amor son dos cosas que enganchan mucho en la literatura y en el cine, en ambos sitios. Y también hay acción. Sí, los temas Claro, y al final también son se temas junta universales, ahí ¿verdad? con la acción, pues con las dificultades del mundo del narcotráfico. Entonces, pues no es que esté pensado como una película, porque es muy intimista y es muy, no sé cómo decirte. Estaba pensado en un principio contarlo como si fuera un monólogo, ¿sabes? Como el monólogo que vi, pues el monólogo que me inventé yo de otro personaje. Y bueno, has respondido en realidad a la siguiente pregunta, que era si veías que es posible una adaptación o si lo veías como posible adaptación. Sí. Y ¿tú recuerdas, Alana, el primer día o el momento en el que se te pasó por la cabeza eso de que podías ser Pues el escritora? primer día no, exactamente no, pero sí que empecé a escribir, no empecé a escribir historias y novelas, empecé a escribir mis propias investigaciones como psicóloga, que también hago ese tipo de libros, hago ensayos de psicología, libros de autoayuda, que investigo temas que son pues para mejorar la calidad de vida, en realidad, la psicología que necesitamos mejorar todos. Entonces empecé a escribir este tipo de libros, este tipo de investigaciones, y empecé a escribirlas en realidad para ordenarme las ideas para mí. No pensaba compartirlas, pero llegó un momento en que pensé en compartirlas y a raíz de ese momento, escribiendo, empezaron a ocurrirse las historias. Y así, pues esta creo que esta es la segunda historia, la de Aleixo, empezaron a ocurrirse historias y empecé a desarrollarlas y las disfruto tanto escribiendo que aunque no las diera a conocer jamás o no las hubiese dado a conocer jamás, habría seguido escribiendo siempre, ¿sabes? Que he encontrado ahí pues una pasión, me encanta, he descubierto que me encanta escribir. Y Alana, ¿qué le dirías a alguien que como tú siente que tiene talento para escribir pero sin embargo tiene Así, inseguridades? Es decir, porque muchas veces creemos que eso de ver tu libro en una librería o en los sitios web y tal, como que le pertenece a otros, ¿no? Como que a nosotros no. ¿Qué le dirías a pues ese tipo de por mi personas? experiencia, escribir se aprende escribiendo y se cometen muchos errores y cuando se empieza también. Y yo me refiero, yo ya llevo escribiendo mucho tiempo hasta llegar aquí. He cometido muchos errores, he reescrito muchas veces, he intentado tener la humildad de intentar aceptar otros puntos de vista, de aprender de mis errores y, y creo que es importante continuar escribiendo y continuar disfrutando. Y lo demás, al final, es el siguiente paso, simplemente es el siguiente paso. Pero si tú sigues escribiendo, mejorando, los siguientes pasos se suceden solos, con trabajo también, pero se suceden. Y Alana, ¿qué libro tienes en tu mesita de noche, tal como se Ahora suele decir mismo, ahora pues mismo? como te digo, tengo dos. Tengo ahora Fausto de Goethe, que para mí los clásicos son de lectura lenta por su complejidad en el lenguaje. Y tengo otro de psicología. Y también en el ebook tengo a Charles Dickens. El club,
El Bueno, Club Pickwick, el casi nada, Club ¿no? Póstumo, yo soy malísima para los títulos, el Club Póstumo de Pickwick. Es que me gusta mucho el sentido del humor que tiene, y la elocuencia y el sentido del humor y la tranquilidad en contar las historias, que ahora parece que todo se cuenta arrebatado. Pero me estoy descubriendo ahora los clásicos y me estoy entusiasmando con ellos. Y Alana, si fuera una librería y cogiera en la mano a Alexio, el Rey en la Sombra, y tú estuvieras allí y me tuvieras que convencer para llevármelo, ¿tú qué me Ay, qué dirías? difícil. Qué difícil, porque a mí se me da genial escribir, pero fatal vender. Lo del eslogan me resulta difícil. Pero bueno, la frase que Aleixo utiliza para convencer al mundo de que el bien y el mal no están, hay solo una línea muy fina que los separa, es que sale justo en la portada del libro, es: si Dios siempre perdona, ¿qué sentido tiene portarse siempre bien? ¿No? Entonces yo le dejaría ver si Alexio le convence de si la vida tiene sentido portarse siempre bien o no. Pues, Alana, muchísimas gracias por atender a Publishers Week en español y enhorabuena por Alexio, el Rey en la Sombra, que sabemos que merece mucho la pena. Así que Muchas muchas gracias a gracias y vosotros, muchas felicidades. gracias de verdad.